Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo capítulo 34. Y dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Palabra del Señor. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, le hemos dado lectura a tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta tarde podemos ejercer libremente, Señor, nuestro derecho de reunirnos públicamente aquí en la casa de Dios y lo que es la puerta del cielo. Gracias, Señor, porque yo sé que nuestros sentidos están aquí presentes en este lugar, pero también nuestro espíritu se goza en tu presencia. Si tan solo pudiésemos abrir los ojos a lo espiritual y contemplar tu grandeza y contemplar, Señor, a tus santos ángeles y contemplar, Señor, tu trono y cómo tú recibes nuestra alabanza y cómo también tú, Señor, impartes tu palabra en medio de nosotros, sería maravilloso. Pero gracias, Señor, porque por fe creemos que eso es así, aunque nuestros ojos no lo puedan contemplar, pero sí, Señor, nuestro corazón y nuestra mente cree que eso es tu palabra y cree que eso es verdad. Recibe toda la alabanza. Cautiva nuestros corazones, cautiva nuestras mentes a tu palabra y a la guía de tu Santo Espíritu. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el título del mensaje es Alabando en todo tiempo. Y quiero tomarme en particular de estos 4 versículos porque es un salmo muy especial. El Salmo 34 es un salmo que inspira, que anima, que invita a que usted y yo adoremos y alabemos a Dios en todo momento de nuestra vida, en el día bueno y en el día malo, en el día muy pero muy bueno, en esos días excelentes donde todo nos sale bien, donde parece, ¿cierto?, que estamos de suerte, como diría alguien que no conoce la soberanía de Dios, pero también nos invita a adorar en los días que son muy pero muy malos, aquellos días que son nefastos, aquellos días donde el problema parece ser mucho más grande que cualquier solución, donde el lloro aparece más constantemente que una sonrisa en nuestra boca. Y el Salmo 34 es el salmo ideal para poder leerlo y ponerlo en práctica tanto en el día bueno como en el día malo. ¿Quién es el autor de este salmo? Es el rey David. David es quien Dios inspiró para poder escribir y entonar este salmo. Este salmo lleva por título en nuestras Reinas Valeras de 1960, La protección divina. Pero quiero detenerme en un detalle que muchas veces a nosotros se nos pasa por alto. Por favor, ahí en su Biblia. Yo creo que también la aplicación del celular tiene un subtítulo. No sé si se ha dado cuenta, tanto en la NBI como en la Reina Valera. Y este es un subtítulo que nos va a llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque el Salmo 34 es de los pocos salmos que nos da el contexto en el momento que fue escrito. Todos conocemos el Salmo 23, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es el salmo más conocido de los 150. Pero la Biblia no menciona, ni el autor coloca el título, el día en que lo escribió. Ahora, gracias a Dios tenemos la bendición de poder entender y tener el contexto donde el salmista declara esta maravillosa verdad. ¿Y qué dice el título? Por ejemplo, en la Reina Valera de 1960, dice: cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Salmo de David. Cuando él mudó su semblante delante de Abimelech, él lo echó y se fue. ¿Qué nos dice la NBI? La NBI también tiene un título arriba del texto. La NBI dice lo siguiente: Salmo de David, cuando fingió estar demente ante Abimelech, por lo cual éste lo arrojó de su presencia. O sea, que este es uno de los pocos salmos que nos indican
cómo ocurrieron las cosas y por qué el salmista declara la siguiente verdad. Y para profundizar y para entender y para, hermanos, de verdad, que sea de mucho más bendición todo este contexto que le estoy hablando, tenemos que ir. ¿Dónde aparece esto? ¿En qué lugar de la Escritura David cambió su semblante? O como lo dice bien la NBI, fingió estar demente, fingió estar loco de la cabeza para poder escapar de las manos de sus enemigos. Y eso ocurre en 1 Samuel capítulo 21. 1 Samuel capítulo 21, lo voy a leer en la NBI para que así todos lo podamos entender con mayor facilidad. 1 Samuel capítulo 21, verso 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Ese mismo día, David, huyendo de Saúl, ¿se acuerda que Saúl lo había tomado el diablo y lo quería puro matar a David, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a entender por qué. Huyendo de Saúl, se dirigió a Aquis, rey de Gat, que en el contexto sería Abimelech. Verso 11. Los oficiales le dijeron a Aquis, ¿no es este David el rey de país? Recordemos que David había adquirido mucha fama después de que mató al gigante Goliat, después que fueron a enfrentar los filisteos constantemente, después que ellos iban a la guerra a tomar posiciones, sin duda alguna el guerrero estrella era el rey David. Imagínense en el contexto en el día de hoy. Hoy día va a jugar el Paris Saint-Germain para los que les gusta el fútbol y todos en el estadio van a estar viendo solamente a quien lleva el número recuerdo 30 puede ser, que va a usar Lionel Messi en el Paris Saint-Germain. Quieren ver a jugar al mejor jugador del mundo actual, que es Lionel Messi en el Paris Saint-Germain. Cuando iban a la guerra, todos querían ver cómo manejaba la espada el rey David, porque era el que más la utilizaba de forma eficaz, era quien más enemigos mataba. Era un guerrero cualquiera. No sé si alguien vio la película de los 300, perdón que esté ejemplificando con tanta banalidad, pero para que se vaya haciendo una idea, cómo David robaba la mirada y cómo creció la fama del rey David cuando iban a la guerra. Entonces, los de Gat, del rey Abimelech, ellos reconocieron inmediatamente que el que estaba ahí ante su presencia era David. Y ellos dijeron, ¿no es este David el rey del país? ¿No es por quien danzaban? Y en los cantos decían lo siguiente, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Bueno, esa era la razón principal por la que Saúl lo quería matar, por envidia, porque sabía que había sido ungido rey, se casó con su hija más encima y estaba adquiriendo fama y lo andaba persiguiendo. Y David andaba arrancando de esa situación. Entonces, verso 12 dice, al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis, rey de Gat. Verso 13, y subráyelo, porque esta historia poco se conoce. Por lo tanto, fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, como un demente, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Verso 14. Aquis dijo entonces a sus oficiales, ¿pero qué? ¿No se fijan? Ese hombre está loco. ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso me hacen falta más locos que encima me traen a este para que yo vea sus locuras en mi presencia? Sáquenlo inmediatamente de mi palacio. Ese es el contexto donde el rey David escribe el Salmo 34. Un principio no tan teológico. Aquí David no aplica una teología avanzada. Aquí David no se va por su habilidad de ejecutar un instrumento musical, sino que David aflora en él una especie de actor, ¿cierto? Muy hábil para poder engañar al rey y para poder engañar a los soldados que lo habían reconocido. David, en el buen chileno y en pocas palabras, David se hizo el loco en ese momento.
él haciéndose loco, él haciéndose pasar por alguien no cuerdo, por alguien demente, escribiendo garabatos, produciendo saliva y que ésta le corriera por la boca. Algunos teólogos incluso indican que lo más probable es que él en ese momento se haya orinado y quizás haya ido más adelante y se haya hasta podido defecar para que todo lo que él estaba haciendo fuera mucho más creíble y pasara por loco. ¿Por qué? Porque si el rey lo hubiese reconocido, inmediatamente lo hubiese tomado preso y lo hubiese matado. ¿Por qué? Porque quería congraciarse con los filisteos. Él hubiese sido el rey que hubiese acabado con la nación de Israel, porque acabando con el soldado más poderoso, con aquel que había matado los leones, el que había matado al oso, el que mató a Goliat, el que mató a 10,000, imagínense la fama del rey Aquis por tener en la mano la cabeza de David. Entonces David se hizo el loco. Y muchas veces nosotros también nos tenemos que hacer los locos en ciertas situaciones para poder salir adelante. Pero esa no es toda la aplicación del mensaje, ¿cierto? A pesar de que David estuvo muy cerca de la muerte, él está dispuesto aún así a alabar al Señor después de esta salvada, después de esta liberación provincial que él tuvo. Este salmo, el Salmo 34, parece ser la expresión de un alma en éxtasis y en un deleite. ¿Por qué? Porque cuando lo leemos, ¿cierto? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma y los mansos lo oirán y se alegrarán. Pareciera ser que fue escrita en un palacio real. Nosotros nos imaginamos que el salmista se levantó a las 11 de la mañana, fue a la alcoba real, le sirvieron su desayuno continental real, vio la hermosa Jerusalén que estaba edificando, se acordaba de las victorias que había ganado y le bajó un aire de inspiración y empezó a escribir el Salmo 34. Eso está muy, pero muy lejos de la realidad. Imagínense, David, el gran guerrero, el heredero al trono, haciéndose el loco, humillándose ante los enemigos de la nación santa, prácticamente muerto de hambre, con mucho frío, escapó al desierto y escribió el salmo más maravilloso que podemos leer en nuestras Biblias. Esto nos enseña, hermanos, que cuanto más la podamos estar sufriendo, que en cuanto más lo podamos estar pasando mal, en que cuanto más problemas, dificultades y enemigos enfrentamos, tanto más deberíamos de alabar a Dios por la salvación que Él nos ha otorgado. En los días más oscuros, en los días más negros de nuestra vida, también tenemos que adorar con más fuerza que antes. Porque ocurre algo, y no me diga que no, porque todos lo hemos vivido. Cuando nos pagan a fin de mes, cuando logramos un bonito extra, ¿cierto? Cuando de repente apareció el IFE y pensamos que no caíamos ni en el IFE, pero nos llega el IFE, nos llega un recurso extra, tengo mi auto nuevo, me entregaron la casa propia, estoy pololeando, ¿cierto? Etcétera. Parece ser que se nos hace mucho más fácil alabar, adorar a Dios cuando todo está bien, cuando todo va muy bien. Nos congregamos, venimos a la iglesia, podemos levantar las manos con ligereza, ¿cierto? Y con facilidad, porque todo está bien. Pero cuando nos dicen que tenemos una enfermedad, y no cualquier enfermedad, sino que una enfermedad que puede terminar en la muerte, cuando se nos va un amigo, un ser querido, muy cercano, cuando perdemos el trabajo que por tanto tiempo hemos luchado, cuando nuestra situación, que estábamos bien y cómodos, cambia a desgracia, cuesta levantar nuestras manos, nos cuesta a todos, y yo me incluyo, me cuesta poder mirar al cielo y decir gracias, Señor, por este día. Me cuesta concentrarme en la predicación, nos cuesta poder seguir al coro y decir gracias, Señor, porque tú eres bueno. ¿Por qué? Porque mi problema es como que espiritualmente me ligara las manos hacia el suelo para no levantar en adoración. Es como que el problema cierra mi boca para no querer confesar que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque pareciera
que Dios no es tan bueno como nosotros pensamos que era cuando todo está bien, porque apareció el primer problema, porque apareció, ¿cierto?, aquella enfermedad y parece ser que Dios tiene algo en contra nuestra. Parece ser que Dios de un momento a otro nos dejó de responder nuestras oraciones y ahora está guardando completo silencio. Entonces, en esa circunstancia nos cuesta adorar, nos cuesta creer, nos cuesta poner en práctica lo que por tanto tiempo, meses y años hemos aprendido en nuestras iglesias. Pero el rey David es el ejemplo de cómo usted y yo nos tenemos que desenvolver, de cómo usted y yo tenemos que actuar en los momentos oscuros de nuestra vida. No es que podemos levantar las manos, sino que debemos levantar las manos. En los momentos donde enfrentamos las tragedias, los problemas más grandes, es necesario adorar con más fuerza. Es necesario buscar del Señor con más ganas. Es necesario venir a la iglesia y hacernos más que el ánimo. Tenemos la obligación de adorar a Dios por quien es Él y no por lo que está sucediendo en mi vida. El Salmo 31, versículo 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Fíjese por favor las primeras palabras: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hermanos, las alabanzas a Dios deben ser permanentes y continuas, no solo cuando tengamos ganas de cantar, no solo cuando estén cantando aquí el equipo de adoración la canción que me gusta y que me sé, sino que el salmista dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Lejos estamos de darle a Dios una verdadera alabanza, una verdadera adoración, si pensamos que solo debemos de alabar y de adorar aquí en la iglesia. Hermanos, en la iglesia, en la intimidad, en nuestro hogar, tiene que ser también un altar al Señor. En la intimidad de nuestra habitación, en el trabajo, en donde quiera que estemos, incluso de vacaciones, tenemos que darnos el tiempo para poder adorar y exaltar al Señor. La adoración, entendamos esto, la adoración no está limitada a un espacio físico. La adoración está ligada a un nivel espiritual. La adoración no está ligada a este lugar que es el templo. Usted es la iglesia, usted es la sal de la tierra y la luz del mundo. Donde quiera que usted esté, está brillando la luz de Cristo en su vida. Por ende, hay que adorar en todo lugar y en todo momento. El salmista dice: en todo tiempo. Esto es, en todo momento, en toda situación y bajo cualquier circunstancia. Antes, en medio o al final del problema, debemos de adorar a Dios. En medio de la depresión, en medio de la tristeza, en medio del llanto, en medio de la pérdida, tenemos que adorar al Señor. Alabar al Señor siempre, hermanos, es oportuno. Jamás el adorar a Dios estará fuera de lugar o fuera de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque le adoramos a aquel que nos salvó con amor eterno. Adoramos a quien cambió nuestro destino. Adoramos a quien nos rescató del lazo de la muerte. Adoramos a quien bajó sus manos del cielo, nos tomó y nos hizo una nueva criatura. Adoramos a quien nos libró del infierno y de la muerte eterna. Adoramos al único que puede ir a la cruz y morir por nosotros, y Él lo hizo. Adoramos al único que puede a nosotros condenarnos, el único que Él puede y tiene la capacidad de decir: tú mereces ir al infierno porque no llegas a los estándares. ¿Sabe que Cristo es el único? Porque muchas veces hemos escuchado en iglesias llenas de legalismo a pastores, a hermanos echando a la gente al infierno, cuando ellos también son tan pecadores como lo son las personas que están ahí afuera, porque todos pecamos, todos hicimos lo malo, todos están manchados, nuestros antecedentes están contaminados por el pecado, pero el único que nos podría condenar, porque Él llevó una vida perfecta, Cristo no pecó en ninguna manera, Él no pecó en nada, hizo lo bueno, hizo lo santo, cumplió la ley perfectamente.
que Dios le había encomendado a su padre. Pero el único que nos podría condenar decidió no hacerlo. Decidió no juzgarnos y Él decidió perdonarnos. ¿Se acuerda usted cuando los fariseos, los legalistas, le trajeron una mujer adúltera al Señor y la pusieron ahí? Y todos dijeron, según la ley de Moisés, a esta hay que llenarla de piedra, hay que apedrearla porque fue pillada en el acto mismo del adulterio. ¿Qué hizo Jesús? Guardó silencio. Dice la Biblia que Él estaba escribiendo en la tierra con su dedo. Y pasó un tiempo y todos querían una respuesta del maestro. Y lo único que Jesús hace es lo siguiente: se para. Mira que todos los fariseos, que todos los legalistas ya están con la piedra en la mano para lanzársela a aquella joven. Y Él dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué ocurrió? Todos los que estaban ahí empezaron a acordarse, esta mañana pequé, ayer pequé, yo soy pecador. Dejo la piedra ahí porque no tengo la autoridad de lanzarle la piedra a esta mujer pecadora. El único que podía haber tomado todas las piedras y lanzarlas sin piedad era Jesús mismo, porque Él no había pecado. Pero ¿qué le dijo Jesús a esta mujer? Oye, ni yo te condeno. Vete a casa y no peques más. Entonces, hermanos, recordar eso, recordar que hemos sido lavados por la sangre preciosa, recordar que nuestro pasado en comparación a nuestro presente ha cambiado radicalmente y eternamente, debe de provocar en nuestra vida una vida de adoración, una vida de alabanza, una vida devota constantemente a presentarnos, a encomendarnos a aquel que nos ha amado con amor eterno. En todo tiempo, dice el salmista, mi alabanza, su alabanza estará de continuo en mi boca, su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo, Dios siempre, hermanos, es el mismo. Dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Él es el mismo de ayer, dice Hebreos, de hoy. Y Él es el mismo por los siglos de los siglos. Si Él no cambia, nuestra alabanza tampoco debiese de cambiar. Porque nuestra alabanza va dirigida a Él. Y como Él es bueno siempre, debemos de adorar siempre. Y como Él es fiel, y como Él es santo, y como Él no cambia, debemos de adorar, como dice el salmista, su alabanza estará de continuo, sin cesar, constantemente su alabanza estará de continuo en mi boca. No solo en el corazón, fíjese, el salmista podría decir, mi alma te adora, y lo dice en otros salmos, mi corazón te bendice, pero aquí el salmista dice, su alabanza estará de continuo, ¿dónde? En mi boca. No solo tenemos que demostrarle a Dios nuestra alabanza con nuestro corazón, aunque Él todo lo sabe y todo lo puede ver, sino que también con nuestra boca, con nuestras palabras. Nuestras alabanzas, hermanos, no deben ser en modo mute, sino que deben ser a mucho volumen, donde quiera que, bueno, quizás sería poco prudente estar trabajando, atendiendo a un cliente y decir, mi alma te alaba, Señor, porque van a pensar, ¿cierto? Bendita locura, como diría alguien. Pero aquí en la iglesia, cuando usted se congrega, tiene todo el derecho, hermanos, tiene toda la libertad de decir, gloria a Dios por lo que tú has hecho. Cuando estamos cantando, cuando estamos adorando, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás, ¿cierto? Lo tenemos que hacer con nuestros labios y no cantar con el corazón simplemente, porque muchos de nosotros cantamos con el corazón, ¿cierto? Estamos así, en la adoración, y bueno, adoración es personal, total la salvación es personal, dijo alguien por ahí, pero cuando nos reunimos como familia, como hijos de Dios, deberíamos nosotros tener la costumbre de confesar lo que cantamos con nuestros labios, de adorar al Señor, de hablar más fuerte. ¿Qué otras cosas, hermanos, qué otra cosa puede llenar de mejor manera nuestra boca si no es la alabanza al Señor? ¿Qué ocurre en una vida donde no hay alabanza en la boca? Va a haber crítica, va a haber cierto
palabras que no bendicen, pero si adoramos al Señor constantemente y constantemente hay adoración en nuestra boca, ya no estamos dejando espacio para la quejabanza. La quejabanza es cuando nos quejamos más que adoramos. Por eso el salmista dice, su alabanza estará de continuo en mi boca, porque cuando la alabanza desaparece de nuestra boca, empieza a aparecer la crítica, empieza a aparecer el murmullo, el cagüín dentro y fuera de la iglesia. Una vez escuché a un hombre del Señor que dijo, tomando el texto de Juan capítulo 4, cuando Jesús se topa con la mujer samaritana y le dice, bueno, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores buscan que le adoren. El Señor anda buscando verdadera alabanza y verdadera adoración. Hermanos, encontrar a una persona con vida de adoración, si Dios la anda buscando es porque no debe ser quizás tan común. Y el predicador decía, lo que es la verdadera adoración y la verdadera alabanza a Dios es lo mismo la crítica y el cagüín al diablo. Si hay alguien que vino a matar, a robar y a destruir, es el diablo, es el enemigo. Y cuando nosotros nos llenamos nuestra boca de cagüín, de críticas, de malas palabras, de utilizar conceptos déspotas con nuestro hermano, es porque hay uno que está siendo adorado y precisamente no es el Señor. El salmista dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Versículo 2 dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Los seres humanos siempre nos estamos jactando de algo o de alguien. Siempre cuando voy a jugar a la pelota con los hermanos de la iglesia y tengo un buen desempeño en el arco y salvo algunas que parecían ser gol, pero no, apareció de repente Claudio Bravo, Ter Stegen. Yo llego a la casa y le digo a mi esposa, oye, hoy día hice esto. Y bueno, a veces no pesca mucho porque no es muy aficionada al fútbol, pero me jacto. Me doy cuenta que a veces Daniel, ya a la edad de 3 años con 3 meses, igual está jactándose de algunas cosas, por ejemplo, de que la mamá hizo esto o mi papá me regaló tal auto y le cuenta a las demás personas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, personas que siempre nos estamos jactando de ciertas cosas, pero el salmista nos dice, en Jehová se gloriará mi alma. Hermanos, si hemos de jactarnos de algo y de alguien en esta vida, que sea por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, que sea lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Eso es el mejor testimonio para poder predicar el Evangelio. Nosotros, el ejemplo vivo de que Cristo puede cambiar circunstancias, de que Cristo cambia destinos, de que Cristo cambia mente y corazones para su gloria. El salmista dice, en Jehová se va a gloriar mi alma. Está bien que nos gusten ciertas cosas, equipos de fútbol, algún lado político y que nos llame la atención, pero que solamente nuestra alma se pueda jactar, se pueda gloriar en el Señor y exclusivamente en Él. Esto, hermanos, servirá de testimonios para las demás personas, porque el salmista inmediatamente dice en el verso 2, en Jehová se gloriará mi alma. ¿Y qué ocurre cuando yo llevo una vida de testimonio, cuando ando hablando las maravillas que Dios ha hecho conmigo? Lo oirán, fíjese, lo oirán los mansos y se alegrarán. O sea, nuestra boca cuando está llena de alabanzas, cuando está llena de adoración y mi alma está llena de la testificación, va a haber gente que va a oír nuestras alabanzas. Va a haber gente a nuestro alrededor que nos van a decir, yo quiero lo que tú tienes. Yo necesito lo que tú tienes en tu matrimonio. ¿Cómo son tus hijos? Me gustaría que el mío fuera así. Me gustaría tener tu templanza para enfrentar los problemas. Imagínate, el médico te detectó esta enfermedad. Perdiste tu trabajo, pero pareciera que tú estás viviendo el mejor día de tu vida.
¿Cómo lo haces? ¿Le ha pasado que gente le pregunta esas cosas? Bueno, usted está viviendo en la palabra. Lo oirán los mansos y ellos también, ¿qué dice? Ellos también se alegrarán. Los mansos, no los altivos, no los arrogantes, porque a eso el Señor los mira de lejos, dice la Biblia, sino que los mansos. Solamente ellos se van a fijar. Es por eso que muchas veces nos topamos con gente arrogante, con gente que es altiva, que no va a entender nuestro estilo de vida. No va a entender por qué adoramos, por qué llegamos a la iglesia. No, el salmista dice, los mansos son los que logran entender cuando hay una vida de adoración. Versículo 3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Esta es una de las más grandes invitaciones que encontramos en los salmos. El corazón lleno de alabanza anhela también que otros se unan a él en adoración. Es por eso la importancia de nuestro testimonio, de lo que hacemos, cómo actuamos, cómo reaccionamos. ¿Por qué? Porque hay gente que nos está mirando. La gente no lee las Biblias. Sobre todo, bueno, no estoy hablando de los creyentes de verdad, porque un creyente de verdad va a pasar tiempo con la palabra del Señor. Pero la gente que anda afuera, la gente del mundo, la gente que no tiene a Cristo como Señor, no anda leyendo la Biblia como prioridad. Ellos no tienen la aplicación en sus celulares. Ellos no ven Espiritual Televisión, si tienen BTR en el 99. ¿Sabe lo que ven ellos? Ellos ven cómo nosotros actuamos para sacar juicios y conclusiones de cómo es el cristianismo. En otras palabras, usted y yo somos la Biblia que muchos tienen que leer en el mundo. Usted y yo somos el ejemplo de Cristo a aquellos que están lejos de Cristo. Somos como un puente muchas veces, somos como una unión para que ellos vean la gloria de Cristo. Pero para eso necesitamos adorar, para eso necesitamos levantar nuestras manos en todo momento. Dios, hermanos, en realidad Él es infinito y Él es eterno. No podemos hacer a Dios más grande de lo que es. No podemos mejorar a Dios en ningún aspecto. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es justo, Él es perfecto. Por ende, usted y yo no podemos hacer de Dios mejor Dios. No podemos hacerlo más eterno o más fiel porque Él es plenamente y constantemente fiel. Él no cambia. Pero ¿sabe lo que podemos hacer? Podemos mejorar en la adoración. Podemos mejorar como comunidad en la iglesia y adorar de mejor manera. Podemos hacer que más personas se unan para adorar al Dios eterno. Como no podemos cambiar nada de Él, debemos y tenemos que cambiar nuestra alabanza nosotros. Porque Él es perfecto y no lo vamos a hacer más perfecto o más bueno porque Él es eternamente bueno y perfecto. Pero lo que podemos hacer es mejorar nosotros para darle una mejor y una más profunda adoración. Y el último versículo, para ya poder finalizando, el versículo 4 dice, busqué a Jehová. ¿Y él qué hizo? ¿Me ignoró? ¿Me miró de lejos? No, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Podemos ver, hermanos, el testimonio de la oración en la respuesta que da el salmista. Podemos ver lo que provoca una vida de adoración. La constancia de congregarse, la constancia de buscar la presencia de Dios en nuestros hogares, la podemos ver reflejada en el salmista. ¿Qué ocurrió? Llegó el momento de la angustia, llegó el momento del problema, llegó el momento en que se tuvo que hacer el loco el rey David. Él adoró y él escribió el mejor salmo y Jehová lo libró de todos sus temores. Y me libró, dice el salmista, por favor, fíjese en este detalle. Aquellos que están sufriendo algún tipo de ataques de pánico, de depresión, que tienen temor a enfrentar a ciertas cosas en la vida. Busqué a Jehová.
y Él me oyó y me libró de todos mis temores. David, hermanos, había experimentado que Jehová es un Dios que escucha las oraciones. Él me oyó, Él está atento a tu clamor, Él está atento a tu oración. Él sabe cuando a veces pasamos de largo en las mañanas y no oramos porque salimos atrasados, pero Él sabe también cuando hacemos el esfuerzo, nos levantamos temprano o nos acostamos tardes, pero yo no descanso antes de orar al Señor. Eso es lo que era el salmista. Y las consecuencias de eso en la vida es que el Señor lo escuchó. El Señor lo oyó y lo libró de todos sus temores. Es como lo mismo que dice Lucas 18:6. Mire lo que dice Lucas 18:6. Jesús hablándole a sus discípulos. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Acuérdense, la adoración constantemente. Bendecirá al Señor en todo tiempo. ¿Y acaso Dios no hará justicia de sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Yo me les pregunto, si nosotros verdaderamente llevásemos una vida de adoración como corresponde, una vida de oración como corresponde, una vida de devoción como corresponde, ¿Dios se tardaría en respondernos en ciertos puntos de nuestra vida? Por supuesto que no, por supuesto que no. El salmista dice, y me libró de todos mis temores. El miedo del salmista, hermanos, en ese instante, en ese momento, ¿cuál era? Cuando estaba ante sus enemigos haciéndose loco. ¿Cuál era el miedo que él tenía? Que lo descubrieran y por ende que lo mataran. Ese era el miedo del salmista, la muerte, enfrentar la muerte en manos de sus enemigos. Entonces, el miedo del salmista era la muerte y Dios lo libra de la muerte y también del temor de la muerte. Una cosa es que Dios nos libre de la muerte, pero sigamos viviendo con temor a la muerte. Pero otra cosa es que Dios nos libre de la muerte para ya no temer nunca más a la muerte. Es por eso también que el salmista puede escribir más adelante, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, tú, Señor, tú estarás conmigo. Es por eso que el salmista ya no le tiene miedo a la muerte, porque Jehová estaba con él. Esto nos enseña, hermanos, que hemos sido salvados de nuestros pecados para ser salvados de todos nuestros temores. Usted no solamente es salvado de la paga del pecado, porque todos estábamos destituidos de Dios y todos merecíamos el pago de nuestros pecados. Pero Él en la cruz del Calvario nos salvó de la paga del pecado, porque Él fue el sacrificio perfecto que aplacó, que fue consumido por la ira de Dios. ¿Sabe para qué? Para librarnos del pecado, para librarnos de la muerte y para también librarnos de nuestros temores. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y no hay amor más grande que el amor de Dios por nosotros. Incline su rostro, por favor. Padre, te damos gracias porque hemos reflexionado en tu palabra. Aquí no hemos reflexionado en una revista, en un blog, no hemos reflexionado en una noticia de último momento. No, Señor. Hemos reflexionado y nuestros corazones han abierto sus oídos a tu palabra y tu palabra dice que nunca vuelve vacía. Es por eso que te queremos pedir por medio de tu Santo Espíritu que nos puedas librar de nuestros temores, que tú, Señor, puedas hacer de nosotros mejores adoradores, mejores, Señor, personas al momento de orar, mejores creyentes, Señor, que no solamente se conforman con el día domingo, con el día miércoles, sino que ellos salen del templo y siguen viviendo de manera correcta. Ellos salen, Señor, del templo, llegan a sus hogares, tratan a sus esposas, a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, a sus sobrinos de manera correcta. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra
es coherente en nuestra vida, porque tu palabra ilumina y demuestra dónde estamos errando para ya no pecar en contra tuya, sino que agradar y exaltar tu nombre. Ven, Espíritu Santo, y echa fuera todos nuestros temores. Señor, te abrimos la intimidad de nuestro corazón para que puedas cambiar ahí todo lo que tú tienes que cambiar. Haznos nuevas personas, haznos nuevas criaturas, aquellos que no han nacido de nuevo, que ahora puedan nacer por el poder de tu palabra, por el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén.